Mercedes es la secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por dar una breve pincelada de su currículum, es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, es decir, estás en tu casa. Es máster en Administración Pública en Política Económica, concretamente por la Universidad de Columbia, y pertenece al Cuerpo Superior de Administración de Administradores Civiles del Estado. Tiene una larga y densa experiencia profesional en el ámbito financiero presupuestario público y en particular en relación con los fondos europeos. Comenzó su idilio con ellos en el año 2005, siendo jefa del gabinete técnico del secretario general de Presupuestos. Después ha sido directora del gabinete del secretario de Hacienda y de Presupuestos, directora general de Fondos Comunitarios entre el 2009 y el 2012, directora general de Fondos Europeos del 18 al 20 y actualmente es la secretaria general de Fondos Europeos. Es decir, se lo sabe prácticamente todo de los fondos europeos, porque entre otras funciones, porque entre otras funciones tiene la de relaciones presupuestarias con la Unión Europea, el análisis, seguimiento y evaluación de los flujos financieros con la Unión, la política regional y sus instrumentos, la definición de la posición española en las negociaciones para la aprobación y revisión de los sucesivos marcos financieros plurianuales, la distribución de los fondos de compensación interterritorial entre comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, la ejecución estatal de la política de incentivos regionales, la coordinación a través del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de las acciones financiadas en el marco financiero plurianual y las correspondientes al mecanismo de recuperación y resiliencia, y la coordinación de los ministerios, organismos públicos, comunidades autónomas y entidades locales y resto de entidades nacionales y comunitarias implicadas en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cuento todo esto porque es importante tener el marco general con el que Mercedes desarrolla su trabajo, tener también la visión del desarrollo de los fondos europeos desde hace mucho tiempo en España y tener la responsabilidad de gestión y de relación con la Unión Europea en este momento. Un tema, estábamos comentando antes, nada fácil precisamente, en el que todos estáis aprendiendo incluso a gestionar a pesar de esa experiencia. Este es un nuevo momento y en el que España se juega mucho y la Unión Europea también. Enhorabuena por tu trabajo, Mercedes. Muchas gracias. Felicidades por la posición en la que estáis colocando a España. Y te voy a ceder la palabra para que nos hables de la estrategia de despliegue de los fondos europeos en España, precisamente. Y también me gustaría que, aunque no viene en el programa, si te apetece, nos hables también de los retos de la presidencia española de la UE desde tu privilegiado punto de vista. Muchas gracias y tuya es la palabra. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias, presidente del Consejo Económico y Social, Universidad Complutense de Madrid. Vuelvo a casa, vuelvo a mi universidad, siempre es un placer. Y cuando leo el título, Retos de la presidencia española ante la agenda social económica, y veo el papel que tienen los fondos europeos en todo esto, permitidme, hoy estamos a 18 de julio, 17 de julio de 2020. Cumbre de Bruselas, de 17 de julio de 2020. Yo estaba allí haciendo apoyo técnico con otra parte del equipo. Han pasado 3 años y parece que ha pasado un mundo. Tuvimos la recuperación del COVID, después la guerra de Putin, la guerra de Ucrania, y ahora estamos poco a poco respondiendo a todo esto como Unión Europea y con una perspectiva diferente que quiero enfatizar y que empezó aquel 17 de julio de 2020, cuando los jefes de Estado y de Gobierno, en unas negociaciones que fueron intensas y difíciles y donde España de verdad jugó un papel esencial por su entendimiento de la pluralidad y de cómo debía ser la relación europea, nos pusimos todos de acuerdo, todos los países nos pusimos de acuerdo para que esta vez la respuesta a la crisis fuera diferente. Y consecuencia de ello fue un dato histórico. Por primera vez en la historia, todos los países se pusieron de acuerdo para generar una emisión conjunta de deuda
de más de 750.000 millones de euros, estoy hablando en precios de 2018, que debían articularse a través del mecanismo de recuperación y resiliencia, del que ya todos ustedes han oído hablar, es el que financia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una parte de 312.000 millones para todos los Estados miembros en transferencias y 360.000 en préstamos. Había adicionalmente una parte destinada también a algo que no se conoce tanto, que es la parte de REACT-EU, 47.500 millones de euros. Y permítame un inciso. Cuando hablamos de fondos europeos no hablamos solo de la parte del plan de recuperación. La política de cohesión, la política que busca la convergencia de las regiones europeas ha sido uno de los elementos de crecimiento económico y de solidaridad entre todos los países desde el inicio de la Unión Europea, en un concepto donde tenía que haber estadios de desarrollo diferentes por parte de las diferentes regiones y también ayudas y modelos que permitieran la convergencia de todas ellas. Esos 47.500 millones iban destinados a la parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que es fondo estructural, y a la parte del Fondo Social Europeo y una pequeña parte al Fondo de Transición Justa. Hay que tenerlo en cuenta porque todo ello ha contribuido en todos los países a impulsar la salida de la crisis. Esto es así, en un movimiento conjunto, insisto, de todos los países de la Unión Europea en una concepción diferente de por dónde debíamos avanzar. Todo esto supone que España en estos momentos tiene que ejecutar 69.500 millones de la primera parte del plan de recuperación, más con la revisión técnica que se hizo en 2022 de los datos originarios que dieron lugar al reparto inicial de 2020, 7.500 millones de euros más en transferencias y 2.600 millones más en transferencias destinadas exclusivamente a Repower, es decir, todo aquello que tiene que ver con la dinamización de la transición energética y la apuesta por las renovables. Adicionalmente, están también pendientes, estamos negociando con la Comisión Europea en estos momentos, como ya sabrán, la adenda al plan de recuperación en la parte que tiene que ver con los préstamos. Por tanto, esto por un lado, pero tenemos los fondos estructurales por el otro. En el periodo 21-27 tenemos que gestionar 35.000 millones de euros más entre FEDER y Fondo Social Europeo. La forma de gestionarlos, luego se lo explicaré, es diferente. Son programas que tienen una tasa de cofinanciación diferente en función de la región donde nos situemos, es decir, hay 3 estadios de regiones, las menos desarrolladas, las regiones transición y las regiones más desarrolladas. La parte de cofinanciación que tiene que poner el país, el presupuesto nacional, y la parte que tiene que poner la Unión Europea varía dependiendo de cómo de rica, por así decirlo, cómo de desarrollada es la región en la cual estemos realizando la inversión. Tenemos, por tanto, 2 mecanismos, además, que en gran medida confluyen en los mismos ámbitos. La concentración temática de los fondos estructurales, es decir, donde tenemos que poner el esfuerzo de la inversión, porque entre todos los países de la Unión Europea así lo hemos decidido, es en la parte que tiene que ver Smart and Green, dice la Comisión, es decir, con la I+D+I, fundamentalmente, y la digitalización, pero también con la transición verde. No hace falta que les diga que la parte del plan de recuperación en España, el 39%, algo más del 39%, tiene un tagging verde, tiene una etiqueta verde, es decir, de transformación de todo el desarrollo sostenible, por así decirlo, y tiene una parte también de un 27% que va destinada a transformación digital. Se trata, por tanto, de 2 instrumentos que tienen que transformar una realidad, ahora hablaremos un poco específicamente más de cada uno, que suponen una enorme oportunidad de transformación de este país, pero no hay ninguna gran oportunidad que no lleve un reto detrás, sería todo demasiado fácil. Así que la oportunidad y el reto van de la mano, y en ello estamos. Quiero poner de manifiesto con todo esto que tanto en el ámbito de los fondos estructurales como en el plan de recuperación esto es un plan país. Y esto no es un eslogan, van a ver ustedes que no. Un plan país porque en este país la colaboración de todas las administraciones públicas por la propia distribución territorial de las competencias que hace la Constitución es fundamental. El plan no altera la distribución de competencias habitual que establece la Constitución, ejecuta quien tiene la competencia. Eso sí, hay diferencias porque el plan de recuperación
se lo adelanto ya y permítanme el tecnicismo, pero es importante entenderlo, es una subvención en régimen de gestión directa de la Comisión a todos los Estados miembros, mientras que en el caso de los fondos estructurales es una subvención de los fondos europeos, del presupuesto de la Unión Europea, pero en régimen de gestión compartida, en cogestión entre la Comisión y los Estados miembros. Esta diferencia es esencial. ¿Por qué? Porque en el plan de recuperación lo que tenemos es un plan con un beneficiario que es el Estado miembro. La subvención va de la Comisión al Estado miembro y hay un solo plan. En el ámbito de los fondos estructurales, sin embargo, hay diferentes planes operativos con diferentes comunidades autónomas, porque aunque la autoridad de gestión está en la Secretaría General de Fondos Europeos, en la parte del FEDER, la Subdirección General del FEDER, sí que hay diferentes planes operativos de las diferentes comunidades autónomas, de las diferentes comunidades autónomas, además del Plan Operativo Plurinacional de España, que es el del Estado en todo el territorio nacional. Por tanto, la perspectiva es diferente. Y un último apunte, si me lo permiten, para centrar cómo funciona cada uno. Los fondos estructurales tienen una perspectiva fundamental de certificación de gasto, factura. Yo realizo una inversión a la tasa de cofinanciación que les decía. Imaginemos que estamos en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Andalucía. Yo hago una inversión, adelanto 100 y por esa inversión, una vez que es elegible, está comprobado, todos los criterios de verificación están establecidos, la Unión Europea ingresa 85. Yo lo que hago es certificar gasto. La lógica del plan de recuperación es diferente. Lo que estoy haciendo es cumplir hitos y objetivos. Y esto es un cambio cultural enorme, un cambio de cultura administrativa en toda la administración. Yo soy funcionaria. Todo funcionario que se precie sabe ejecutar hasta el 100% de su presupuesto a final de año. Pues fenomenal. Si ustedes han ejecutado el 100%, pero no han cumplido con los hitos y objetivos, mala suerte, porque no está cumplido el objetivo final y, por tanto, España no recibirá los fondos. Todo esto dentro de un orden de negociación y de magnitud, pero el planteamiento es diferente. Es una planificación destinada al cumplimiento de hitos y objetivos que difiere de lo que es el planteamiento tradicional. Esto es el marco general en el que nos encontramos y ahora, a partir de ahí, les voy contando. Como les decía, la necesidad de la colaboración de todas las administraciones públicas en los dos ámbitos es fundamental. España tiene experiencia de cogobernanza en estos fondos desde hace más de 30 años, desde los finales de los 80, principios de los 90. Ahora en fondo se va jubilando mucha gente de la que empezó, con una gran cultura administrativa y un pozo que adquirieron a lo largo de muchos años, y la colaboración entre los equipos del Ministerio de Hacienda y del resto de los ministerios con las comunidades autónomas y las entidades locales es continua, es el día a día de nuestra manera de hacer. Es una articulación, una cultura de gobernanza que sabemos hacer. Y permítanme también que ponga de manifiesto algo que insisto siempre, porque a veces los datos no digo que se lean mal, se leen de manera incorrecta. España nunca ha perdido fondos europeos en su ejecución. Nunca. Con ningún gobierno. Nunca. Eso que quede claro. Porque se oyen y salen muchos titulares de prensa. De verdad que no. Vamos a esperar que en este periodo de programación tampoco suceda. En ningún periodo de programación España ha perdido fondos. El nivel de ejecución ha sido más allá del 99%, y si ha habido algún tipo de corrección, normalmente ha sido por algún tipo de irregularidad, normalmente diferencia interpretativa respecto a cómo entender un determinado artículo que le ha podido pasar a todo el mundo, a las comunidades autónomas, a las entidades locales y al propio Estado. Pero España nunca ha perdido fondos en ningún periodo anterior. Si nosotros entramos ahora específicamente en la planificación de lo que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recuerden que va vinculados a hitos y objetivos. ¿Qué hitos y objetivos? Reformas e inversiones. ¿Y por qué reformas e inversiones? Porque si realizamos reformas en el ámbito económico, en nuestro tejido productivo, la inversión probablemente va a arraigar de una manera muchísimo más profunda. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Hasta ahora somos el país que más avanzado vamos en la ejecución del plan de recuperación. Por aquí tengo el dato, ahora lo buscaré y se lo daré. Pero llevamos ya 3 desembolsos realizados, llevamos cumplidos más de 121 hitos ligados a reformas, inversiones,
Reformas, por ejemplo, como la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Cambio Climático, la audiovisual, la Ley de Educación, la reforma laboral, la de formación profesional, la Ley de Ciencia, la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, etc. Toda una serie de reformas, insisto, que transformando el tejido económico hará más fácil después que arraiguen las inversiones. Todo esto requiere esfuerzo por parte de todos, como les señalaba. Y en el ámbito de las inversiones, que sé que preocupa mucho, y cómo va el despliegue de los fondos, en estos momentos está en marcha. El nivel de ejecución por parte del presupuesto es muy alto. Se han transferido ya, o están como en nivel de compromiso de gasto, más de 50.000 millones. El número de convocatorias es enorme. Y piensen una cosa, no se fijen solo en el pago, fíjense en la ejecución de todo lo demás. Cuando tú pones en marcha un proyecto, es fundamental entender que desde que ese proyecto es adjudicado ya empieza la maquinaria a transitar. Hay veces que cuando se trata de una subvención hay prefinanciaciones y otras veces parte del proyecto tiene que estar acabado para que obviamente se produzca el pago. Pero la transformación ya se está produciendo. Y esto es algo importante para entender cómo funciona la dinámica de estos fondos. ¿Cuáles son las inversiones más importantes que se están llevando a cabo en el plan de recuperación? Hablamos de hablar de los PERTES, que tienen un componente innovador muy importante con participación de administraciones públicas, de empresas y de centros de investigación. Hay definidos en estos momentos 12 áreas estratégicas para estos PERTES, que son el desarrollo del vehículo eléctrico conectado, entre otros, energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, salud de vanguardia, economía circular, sector agroalimentario y descarbonización industrial. Junto con ello hay otra serie de inversiones a lo largo de 4 ejes. Hay 10 políticas palanca, 211 medidas y 416 hitos y objetivos. Yo digo muchas veces que nada más, todo esto es lo que tenemos que cumplir entre todas las administraciones públicas. Todas estas reformas e inversiones van estructuradas a lo largo de todos estos segmentos. Como les decía, hemos cumplido 121 objetivos y hasta ahora España ha ingresado 37.000 millones de euros por el cumplimiento de los mismos. Tendré ocasión más adelante de profundizar más en todos estos elementos. Y un punto, si me lo permiten también, que yo sé que es importante de entender cuando se habla de los PERTES o cuando se habla de otras inversiones en todos los ámbitos del medio ambiente, la economía social, la economía de los cuidados, la movilidad sostenible, el ámbito rural, la agricultura. Es fundamental entender que no solamente hay ayudas para grandes empresas, hay ayudas para grandes empresas, pero también para pequeñas y medianas empresas. Es un plan enormemente capilar, con una participación muy grande de todos los sectores productivos, de todas las organizaciones y de todos los niveles de administración. Participan, insisto, Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Ahora veremos cómo se monta la arquitectura, porque esta gobernanza es importante de entender. Desde el punto de vista del esfuerzo presupuestario, hay otra diferencia fundamental respecto a los fondos estructurales y a su ejecución. Hay un elemento clave que hay que tener en cuenta. Los presupuestos generales del Estado de los años 21, 22 y 23 han adelantado todo lo que se tenía que ejecutar por parte del plan de recuperación. Primero, el Estado se ha endeudado, ha generado el servicio 50 y ha financiado, insisto, con cargo a los presupuestos generales del 21, del 22 y del 23, todas estas medidas y componentes en diferentes anualidades, y después se han ido reduciendo los retornos, según, aparte de la prefinanciación, según se iba llevando a cabo el cumplimiento de los presupuestos. En el ámbito de los fondos estructurales no es así. Normalmente el presupuesto del Estado tiene dotado una cuantía que es la que tiene para ejecutar, y una vez que ha ejecutado, retorna el ingreso. Es diferente. Por eso, también la velocidad de ejecución del plan va a ser mayor. ¿Por qué? Porque los recursos que son necesarios para poner en marcha las inversiones se han puesto por adelantado. Y esto, lógicamente, tiene que acelerar la ejecución, como no puede ser de otra manera. Llevamos, como les decía, más de 50.000 millones comprometidos, más de 21.000 millones transferidos a las comunidades autónomas, más de 5.000 a las entidades locales. Estuvieron aquí ya Mercedes más, porque además vienen de esta convocatoria de otra
Permítanme que les diga cómo se articula todo este programa. En primer lugar, tenemos un componente, la responsabilidad de ese componente es un ministerio. Va a actuar normalmente como un ministerio coordinador. Y a partir de ahí, si la competencia es el Estado va a ejecutar directamente el proyecto, o a través del propio ministerio, o si es con la colaboración de otra entidad que participa con su proyecto, planificación por objetivos. ¿Por qué? Porque hay que tener muy claro desde dónde sale el dinero, a quién va y qué principios se tienen que cumplir. Ahora lo veremos. Sí, esa ejecución no corresponde al Estado, sino que corresponde, por distribución territorial de competencias, a la comunidad autónoma o a la entidad local. El Estado va a ser responsable de la medida, puede de la definición del proyecto, seguro, y por debajo van a entrar las comunidades autónomas, si la competencia corresponde a las comunidades autónomas, pero puede suceder que la competencia corresponda al Estado y luego a la entidad local. Entonces saltaremos del proyecto del Estado al subproyecto de entidad local, posibilidad 1, o pasaremos del proyecto Estado al subproyecto comunidad autónoma, y dentro de la comunidad autónoma, si la competencia es local, pero a través de la comunidad autónoma, al subproyecto entidad local. Con una trazabilidad de todo ello, como les digo, para tener conciencia clara de qué es lo que se está haciendo. ¿Por qué esto es importante? El rigor con el que se gestionan los fondos europeos, todo aquel que haya tenido la oportunidad de gestionar fondos europeos, lo conoce. Tenemos una idea clara, y quiero poner de manifiesto, rigor que no es diferente y mayor al que nosotros ponemos como gobiernos en nuestras administraciones públicas, tanto el Estado como las comunidades autónomas como las entidades locales. Solo que a veces las cosas que miramos no son las mismas, son diferentes. En el ámbito del plan de recuperación, ¿qué es? Pues de acuerdo con lo que establece el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, es muy importante controlar no solo el qué, sino el cómo. Es decir, tenemos que controlar el cumplimiento de los hitos y objetivos, por supuesto, aquellos que nos hemos comprometido con los Estados miembros de la Comisión y que están dentro de lo que se denomina el Council Implementing Decision, el CIP que llamamos nosotros, que es la decisión de ejecución de país, y en unos acuerdos operativos o unos mecanismos de verificación que ponen de manifiesto cómo hay que interpretar cada hito y cómo se debe cumplir, más allá de que, por supuesto, todo esto se encuentra inmerso en un profundo proceso de negociación continuo con la Comisión Europea, porque les recuerdo que es una subvención de directa, como les decía antes. Pero si llegado todo esto, pues, como les decía, puede ser que su proyecto sea de la comunidad autónoma desde el Estado o sea de la entidad local desde la propia comunidad. Toda esta trazabilidad es para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo. Y en este cómo hay elementos fundamentales. Por ejemplo, el principio de no hacer daño significativo al medio ambiente. NSH, Do Not Significant Harm. Es un elemento básico porque forma parte de la idea transformadora de Bruselas acerca de una economía y un desarrollo que sea sostenible. No se permite llevar a cabo medidas que pongan en riesgo el daño ambiental. ¿Qué otro elemento es fundamental? El cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria. El cumplimiento, por supuesto, de los regímenes de ayudas de Estado. El cumplimiento del principio de no doble financiación. Tú no puedes ser financiado por el mismo gasto dos veces. Es lógico. Pero todo esto hay que seguir. Y por supuesto también un principio fundamental para ellos, que es el evitar el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses. ¿Cómo se ha articulado todo esto en el caso de España? Pues la Secretaría General de Fondos Europeos es la autoridad responsable, la que presenta la solicitud de pagos a Bruselas, se prepara con la colaboración de todos los ministerios desde la propia Secretaría General de Fondos, ese es uno de los roles, pero somos también la autoridad de coordinación con el resto de los ministerios de cara a las negociaciones que tenemos con Bruselas. Coordinamos, por así decirlo, todo el flujo de información hacia un lado y hacia otro y la posición, por así decirlo, del propio país. Esto es relevante de cara, como les decía, a entender cómo funciona. Y lo que ha hecho la Secretaría General es ordenar todos estos elementos, el qué y el cómo, de lo que serían tres pilares iniciales y un cuarto. Esos pilares han sido dos órdenes ministeriales que hicimos en tiempo récord, les explico por qué. La 1030 y la 1031, que regulan el sistema de gestión y el suministro de la información
contable que hay que dar al sistema. Y por otra parte, el por todos ustedes conocido Sistema de Seguimiento de la Información, COFI, que es común de fondos europeos, para que quede claro, y que establece la trazabilidad de toda esta información desde el componente, el proyecto, el subproyecto, a la comunidad autónoma y a la entidad local. Todo ello, ¿por qué? Porque, como les decía, tenemos que tener control del qué y del cómo. Y para eso es fundamental tener un suministro de información adecuada. La Secretaría General de Fondos puso en marcha esa orden 1020-2031 como un elemento, como una visión, además, preventiva. Lo que queríamos es acompañar a todas las administraciones públicas en el cambio de cultura organizativa. No queríamos decir, lo habéis hecho mal, mala suerte, sanción. No. Lo que queremos es decir, hacer un proceso de autoevaluación. Esto es a donde tenéis que llegar, esto es lo que tenéis que hacer. Mirad dónde estáis y dónde tenéis que ir. Si hubiésemos hecho lo que es normal en los fondos estructurales habituales, hubiésemos hecho acuerdos de delegación de funciones que no tardan menos de 1 año y medio, nos hubiera dado 5 años o más y no hubiésemos acabado. Básicamente porque la capilaridad del plan de recuperación es muchísimo mayor que la de los fondos estructurales, que normalmente no tienen más de 40 organismos intermedios. Aquí hay cientos y miles de entidades participando en la ejecución del plan. Por eso era fundamental tener lo que denominamos un sistema pactado por la Comisión Europea, donde establecemos cuál es el marco de funcionamiento de todo aquel que participe en la ejecución del plan de recuperación y que deja claras las reglas de este principio. Con posterioridad habrá un ido también de otro elemento que es muy importante y que sí que ha llamado también la atención, que es la Orden 55-2023 de análisis ex ante del riesgo del conflicto de interés y que hicimos en colaboración con la Agencia Tributaria. ¿Por qué? Pues por el propio potencial que tiene la Agencia Tributaria en una crisis de riesgo, sin duda alguna, y en colaboración entre las dos partes del Ministerio pusimos en marcha una experiencia que es puntera en toda Europa, absolutamente puntera, por la propia herramienta y por el potencial de desarrollo y de suministro de información que tiene. Señalados de marco general y lo que hemos hecho hasta ahora, ¿dónde nos encontramos? Negociando la deuda. Ya lo habrán escuchado, son 84.000, máximo 84.000 millones más en préstamos, aparte de los propios de transferencias que ya les he comentado. ¿Y a qué se van a destinar estos préstamos? Y las nuevas transferencias, los 7.500 de la revisión y los 2.500 de la recovery, pues fundamentalmente al reforzamiento de los FERTES, que como les decía es un elemento de innovación y de inversión muy importante, a instrumentos financieros y por supuesto a consolidar toda esta parte de la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible. Les decía que todo ello además hay que hacerlo acompañando a todas las administraciones en el cambio de cultura administrativa. Como estamos en un entorno de formación como es el de la Complutense, me van a permitir que ponga de manifiesto algo que es importante, que les comunico y que hemos hecho, que es formar. Igual que ustedes eran conscientes, y lo comentamos con anterioridad, de que hay que formar, les doy la enhorabuena por la iniciativa de cursos como este tipo, lo que es fundamental es que cuando estamos hablando de un modelo absolutamente nuevo, es que no existía, nadie ha hecho esto en España ni en la Unión Europea, nunca, era fundamental acompañar a todas las administraciones públicas en la transformación de la cultura administrativa. Yo soy administradora civil del Estado, soy TAC. Éramos perfectamente conscientes de que esto era fundamental. El equipo de fondos con el que trabajo, que es el mejor equipo con el que yo lo puedo enseñar, donde hay ingenieros, interventores, administradores civiles del Estado, abogados del Estado, economistas, todos nosotros éramos conscientes de que había que ayudar a hacer la transformación. ¿Y cómo lo hemos hecho? Poniendo en marcha ideas innovadoras, desde un centro de atención a usuarios a través de Traxa, donde alguien pudiera coger el teléfono para guiar y decirle, oye, soy fulanito de tal, estoy en no sé dónde, formo parte de la entidad ejecutora, me da igual en qué nivel público-privado participando, tengo este problema, esta duda, esto no funciona, ¿qué hago? Fundamental, acompañarles. Tanto en la parte funcional como en la parte informática. Hemos creado toda una metodología nueva para configurar ese sistema. Nadie en toda la administración, en toda la historia de la administración, ha puesto nunca en marcha un sistema que va desde la definición de la política pública con la Comisión, con la participación de las comunidades autónomas a través de las conferencias sectoriales, por supuesto,
pero va conjuntamente desde la definición de la política pública hasta la ejecución por la entidad local y cualquier empresa en la que le ayude a ponerlo en marcha. Las sociedades instrumentales o las entidades instrumentales, que las llamamos todas aquellas que son utilizadas como instrumento de la entidad ejecutora para poner en marcha el plan. Todo ello, que va en una cadena continua, supone un modelo de interrelación, insisto, que no ha existido en toda la historia de España porque nunca ha existido un plan de estas características. En ese acompañamiento continuo, además de esta metodología conjunta, para que todo el mundo tuviera claro a dónde tenía que llegar, hemos puesto en marcha también un plan de formación online, copiando la idea del sistema EDEX, que algunos de ustedes conocerán, del Fondo Monetario Internacional, con sistemas de vídeos. La mayoría de los actores que aparecen son funcionarios de la Secretaría General de Fondos, con una pequeñísima ayuda externa, han elaborado guiones para ayudar a todo el mundo, de tal manera que si son capaces de pasar el primer módulo y pasan la evaluación, pueden ir al siguiente teniendo claro que las ideas están fijadas y que lo tienen perfectamente claro, que saben lo que tienen que hacer. Esto, permítame la anécdota, hablamos muchas veces, por favor, esto no es una oposición, no estamos seleccionando a nadie, no estamos intentando suspender a nadie, estamos intentando que aprenda. Por tanto, se trata de que cuando pasan de un módulo a otro lo tengamos muy claro. Esto ha sido una iniciativa muy bien acogida y que está dando muy buenos resultados. Más de 1.700 personas, usuarios, han completado ya los 6 cursos que ya les digo yo que no son nada fáciles de completar, son intensos. Tenemos más de 5.800 usuarios y creemos que es una experiencia absolutamente innovadora que está dando bastantes buenos resultados. Todo ello, junto con la formación presencial, más de 3.000 personas formadas en el IEF y en el Instituto de Estudios Fiscales y el INAF, y decenas de miles de consultas atendidas a través del campo. Adicionalmente, hemos puesto en marcha con Traxa un convenio para dinamizar la participación de las administraciones públicas en el plan de transformación, recuperación y resiliencia. Permitimos la adhesión de todas, pero un enfoque dirigido sobre todo a las entidades locales más pequeñas, que son las que pueden tener un problema mayor de capacidad administrativa. En estos momentos hay más de 2.000 entidades ya adheridas y me consta que también se están adhiriendo universidades, porque en muchas ocasiones la gestión en un sistema que es nuevo no les resulta del todo fácil. Esto es lo que les quería poner de manifiesto. Este es el planteamiento general. Vuelvo al inicio y cuando me decían retos de la presidencia española a este panorama. Tenemos que ser capaces de responder a la oportunidad que supone la gestión de los fondos estructurales y del plan de recuperación. La necesidad de generar sinergias y complementariedades entre los dos es continua. Digamos que las actuaciones del Fondo Social Europeo y ámbitos de actuación propios del FEDER están también en el plan de recuperación y viceversa. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues definiendo secuencialmente, en primer lugar, la columna del plan de recuperación, pues así secuencialmente, y porque el plan de recuperación, les recuerdo que dura con carácter general hasta el 26. Los fondos estructurales llegan hasta el 27, N+3 los primeros años, si estoy en el 21 hasta el 24, 22 hasta el 25, salvo el 27 que es N+2 y llega hasta el 2020. Por tanto, hay actuaciones o proyectos del mismo ámbito de intervención que pueden acabar en el plan de recuperación y que pueden seguirse en continuidad en el ámbito de los fondos estructurales. Las dos direcciones generales, la tradicional de fondos europeos y la propia del plan de recuperación, están bajo la Secretaría General de Fondos Europeos, trabajan de manera coordinada con los ministerios, con las comunidades autónomas en esta línea, y la programación que estamos realizando va en esa idea. En la idea de conseguir responder a esta oportunidad, que por supuesto, como les decía, también es una. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mercedes, porque conseguir hacer este planteamiento en poco más de media hora es realmente un reto que muy pocos consiguen. Y nos has dejado con la miel en los labios de muchas cosas, pero has explicado perfectamente bien también la arquitectura y los objetivos del Gobierno de España en relación con la aplicación de los fondos europeos, ¿no? Me gustaría destacar el especial énfasis que has hecho en el concepto de plan país, ¿no? Y de transformación, la utilización tanto de los fondos
vinculados al plan de recuperación como los estructurales para conseguir estos retos, ¿no? Que incluso en el sistema de evaluación se van a condicionar de esta forma. Yo, la verdad es que me gustaría monopolizar el debate y hacerle un montón de preguntas, pero creo que es el momento de que ustedes se animen y aprovechen la presencia de Mercedes aquí para hacerlo. Así que se abre en este momento el turno de preguntas. Al fondo tenemos una persona. Si se identifica, por favor, se lo agradeceremos. Muchas gracias. Hay una pregunta que me suscita una noticia de estos días que yo no sé si encaja directamente en lo que estamos viendo hoy, pero de alguna manera sí, porque ha expuesto la ponente. Muchísimas gracias, ha sido perfecta la exposición para aclarar montones de cosas. Pero ha dicho que los planes, en lo que se hiciese, tenía que ser sostenible. Bien, entonces he visto una noticia estos días en que ha habido lo que se llama en IFEMA, o en este ámbito, una exposición de aeronáutica para venta. Entonces, había 2.500 expositores para vender aviones privados y se estimaba que se venderían otros tantos aviones privados. Entonces, estas inversiones privadas, ¿quién las controla? ¿Cómo puede hacerse una economía sostenible si estamos vendiendo aviones a lo bestia? O sea, todo lo que contamina un avión privado. Y esto forma parte de la economía. Y los medios de comunicación, además, apenas lo han recogido, solamente lo oí en una emisora de radio. Y luego ni los telediarios lo han recogido ni nada. Porque claro, es ofensivo, esto es algo que daña el concepto de sostenibilidad que pretendemos tener. Si puede decirnos algo al respecto, si no, pues muchísimas gracias por la ponencia y por todo. Muchas gracias a ustedes. Mire, yo le puedo explicar cómo funciona el cumplimiento de todos los principios que cuidan de conseguir ese desarrollo sostenible en el plan. Eso se recoge, les decía antes, bajo el principio de no hacer daño significativo al medio ambiente. Y hay varias formas de establecerlo, pero hay una que es muy clara, que es las denominadas listas de exclusión. Hay cosas que se pueden financiar con el plan de recuperación y hay cosas que no se pueden financiar con el plan de recuperación. Y todo aquello que contamine está excluido expresamente. Y esto se sigue porque es voluntad del gobierno, ya saben ustedes que normas otorgan con esto, y porque es un gran requisito de todos los Estados miembros y por tanto lo vigila también la Comisión Europea. Con esas listas de exclusión hay cosas que no caben. Y junto con ello además hay una serie de requisitos de comprobación que se establecen específicamente en algunos de esos puntos. El caso que usted comenta, no sé a qué se refiere exactamente, pero sí que le digo que en el ámbito del plan de recuperación eso está basado. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos varias. Inmaculada Piedades del área de estudios del Consejo de Economía Social. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, una preocupación quizás, más que pregunta, es, en principio, el plan de recuperación, sobre todo la parte de recuperación, ¿no?, que se supone que iba a apalancar o ser una palanca de inversión privada, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el entorno actual para servir de palanca de esa inversión privada, dado el cambio del entorno financiero con la subida de los tipos de interés, que, bueno, si seguís siendo tan optimistas en esa movilización de fondos privados? Sí, así aprovechamos el turno y podemos pasar el micrófono. Bueno, gracias. Marta Galiano, también del área de estudios. Yo quería preguntar dos cosas. Una respecto a la adenda que estáis actualmente en negociación. La adenda se concentra principalmente en la incorporación del Repower y en los PERTES, has dicho, y en seguir apoyando las acciones que ya estaban planteadas en el plan inicial.
Sí, ya, supongo que muchas cosas. Una de las conclusiones que sacamos en el informe que hicimos en el CES sobre mujeres y cuidados era que, aunque sí estaba, bueno, en el eje, en uno de los 4 ejes, estaba la igualdad como transversal, sí que echábamos de menos un poco más de énfasis en los objetivos de cohesión social y territorial. Entonces, una de las recomendaciones que hacía el CES en aquel momento era incorporar, aprovechando que todavía se tenía que negociar la adenda, preparar y negociar la adenda, pues incorporar más objetivos en el ámbito social. Entonces, bueno, un poco por preguntarte esto por un lado. Y otro es el tema de la evaluación. Me ha sorprendido, no estábamos tan centrados en el tema de la evaluación ex ante que has planteado para el análisis de los riesgos de conflictos de interés. Era por preguntarte por la evaluación en sentido amplio del plan de recuperación, porque estamos inmersos en esta cultura de la evaluación de la que todos oímos hablar y todos lo consideramos. La Comisión Europea, sobre todo en los fondos estructurales, siempre ha planteado la necesidad de esa evaluación y en muchos casos se ha llevado más a la certificación del gasto, ¿no? El tema de los programas operativos sí que se hace evaluación intermedia y final. Entonces, el planteamiento del plan de recuperación, en este sentido, ¿cómo estáis avanzando con esa evaluación? Porque es algo que nos interesa, no solamente marcar los hitos que vamos alcanzando y que el dinero se gasta, sino que realmente eso tiene el impacto transformador que se pretende con el plan. Gracias. Sí, bueno, me voy a sumar yo a esta última pregunta porque la tenía anotada también. Y hace unos meses estuvo la Troika Comunitaria de viaje en España, intentando hacer una primera evaluación. Era, repito, una de las preguntas que tenía también previstas para ti, Mercedes, y me gustaría que profundizarais en este tema, porque efectivamente es un cambio muy importante. No son hitos económicos, sino que son cumplimiento de objetivos muy difíciles a veces de evaluar. Contesto esto. Verificación, que no sé. La movilización inmaculada, recuerdo tu nombre, la movilización de los fondos en el cambio económico. Por eso es muy importante. Porque la deuda ofrece probablemente en financiación, en préstamos, unas posibilidades que, por así decirlo, el mercado privado no va a poder ofrecer. Entonces, bueno, todo se va a hacer con colaboración también algunas veces con líneas de intermediación, sin duda alguna, pero es una oportunidad, sin duda. Por eso se está ahí, precisamente por eso. La cohesión social y territorial es un elemento básico del plan y por los supuestos de la deuda también lo tengo en cuenta. Y los fondos estructurales no son libres, están igual y están cohesionados. De hecho, se me olvidaba, y aprovecho para decirlo, retos en la residencia, que he olvidado mencionar. Pues uno de los retos que tenemos para la informal de ministros de cohesión es determinar, por así decirlo, lecciones aprendidas del mecanismo y de la política de cohesión. ¿Qué podemos aprender de cada uno desde el punto de vista de los puntos fuertes y débiles que tienen para atender a veces áreas de intervención que son similares? Es una de los aspectos básicos. Evaluación. Tema. Creo que me preguntabais por una evaluación que tenía que ver con la del conflicto ex ante, con la del análisis ex ante de riesgo de conflicto de interés. Esto es un elemento concreto, esto es diferente. Esto tiene que ver porque en el ámbito de los fondos estructurales hay verificación de gasto. Se ve la factura, se verifica, se certifica, se mira todo. Tenemos 3 años para presentar la certificación de la factura desde que se ha realizado el gasto. Y el gasto se examina del derecho del revés, luego hay una cuenta anual que hace la IGAE. Es un elemento muy ligado específicamente a la operación de gasto. En el ámbito del plan de recuperación, inicialmente el énfasis estaba puesto en los 3 objetivos. Ahora, lógicamente, está no solo en el qué, sino en el cómo. Y el cómo te lleva ineludiblemente a que el control del conflicto de interés, del fraude, de la doble financiación, sobre qué se suspende, sobre una operación de gasto, lógicamente. Con lo cual, al final, los dos mundos acaban convergiendo en cierta manera. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tiene la Comisión tantísimo interés en este análisis ex ante? Porque quiere tener claro que cuando se paga no ha habido conflicto de interés. Y la Comisión quiere comprobaciones ex ante, clarísimamente. ¿Qué es lo que hemos hecho con la OCDE 55?
Y esto se lo están planteando a todos los Estados miembros, absolutamente a todos. Y España en esto, insisto, que ha sido puntero. Pues lo que estamos haciendo es eliminar el riesgo, es decir, nosotros no decimos que haya conflicto de interés. Lo que decimos es que existe riesgo de análisis de conflicto de interés. Si hay riesgo de conflicto de interés, ¿cómo lo eliminamos? Diciéndole al empleado público o de la entidad ejecutora que está inmersa en el proceso de adjudicación del contrato o de adjudicación de la subvención que por favor se retire y sea sustituido. Y no le estamos acusando de nada, en absoluto. Solo que hay un riesgo. Y a la vez un riesgo, si eliminamos el riesgo, se acaba el problema. Es eso lo que estamos haciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estableciendo esas maneras verdes, por así decirlo, donde vemos que no existe información que nos dé la idea de que existe riesgo, roja, donde sí vemos cierto riesgo, y negra, donde tenemos que pedir información adicional o no se quiere. Se trataba de dar fundamentalmente eficacia jurídica al análisis, que era uno de los elementos más difíciles que tenemos. ¿Cómo hacemos un análisis de riesgo y cómo insertamos esa eficacia jurídica del análisis de riesgo en el procedimiento administrativo de contratación o de adjudicación de los servicios? Eso es lo que hemos hecho con la Orden 55, intentando con un carácter preventivo simplemente eliminamos el riesgo. El conflicto de interés es otra cosa, habría que ver si la oferta económica fue en todo caso la más ventajosa o no, independientemente de que hubiera riesgo, pero evitamos el problema, quitamos el riesgo y se saca. Otro elemento es el impacto que se está produciendo. Y aquí también hay dos elementos, uno más a corto y otro más a medio largo. El que tiene que ver con el cumplimiento de los ciclos objetivos. Pues, ¿cómo vemos si se ha cumplido o no? Porque junto con el CID hay otro elemento fundamental que para todos los gestores del plan, que es esa plantilla, que es el acuerdo operativo. Ese acuerdo operativo establece específicamente cómo ha de interpretarse el cumplimiento de un indicador. No lo deja a la libre elección, sino que dice el indicador ha de interpretarse de esta manera o de otra. Eso es fundamental para que las dos partes evaluemos positivamente o no si se ha llegado. Y, como les digo, está perfectamente claro. En líneas generales, siempre hay matices porque es un largo grande, pero siempre hay matices. Y si no, pues como siempre, negociando, se llega a un punto. Otro elemento fundamental que destaca Alberto y que es básico es ¿y cómo impacta esto en la economía? Bueno, para eso hay que dejar pasar un poco más de tiempo y hay que hacer todos los análisis de evaluación pertinente para ver qué parte tiene que ver con el propio funcionamiento de la economía y qué parte tiene que ver con la intervención del plan de recuperación. El Ministerio de Economía está especialmente inmerso en todo esto y me consta que los resultados y el propio comisionado se nos irán sacando. Pero mientras tanto, iremos sacando evaluaciones. Interesante. Tenemos por partes. Habías levantado la mano, bueno, cualquiera de los dos. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Yo soy Gonzalo Rodríguez, también del área de estudios del CES, y yo le quería preguntar si están valorando no solicitar la parte que es de préstamo. O sea, porque yo a veces tengo la intención de que no hay dónde gastar. O sea, hay muchos fondos europeos que están viniendo y no sé hasta qué punto se puede gastar en áreas que realmente tengan un impacto positivo. Porque, no sé, yo recuerdo haber leído algún estudio económico que decía que el impacto de los fondos estructurales, no de los fondos del plan de recuperación sobre el crecimiento, era muy limitado. Entonces, ahora el hecho de que venga un magma de fondos europeos, realmente hay tantos sitios donde gastar que eso tenga un impacto positivo. ¿Estáis valorando simplemente gastar la parte que son ayudas, pero no la parte que es deuda y por lo tanto hay que devolver? Y luego también quería preguntar ¿qué impacto puede tener esto sobre el recalentamiento de la economía en un contexto también en el que el Banco Central Europeo está intentando luchar contra la inflación y está subiendo tipos? ¿Qué impacto puede tener el hecho de que la política fiscal sea hiperexpansiva en un contexto en que la política monetaria es contractiva? Gracias. Gracias, Gonzalo. Casi me apetecía contestar a mí a la primera pregunta como representante de los empresarios, pero por favor, Mercedes. No, por favor. No, yo por supuesto aquí estoy de moderador simplemente. La necesidad de inversión fiscal es grande, lo justifica la preservación de la regla, y ahí está motivada. Vamos a ver cómo funciona, cómo va evolucionando la demanda, por así decirlo, de todo ello, pero es fundamental contar con recursos que permitan continuar. Esa es
la finalidad última, y para eso está la adenda y la planificación que se está haciendo, y estoy convencida que el sector empresarial. Por supuesto. Respecto a la segunda pregunta, ¿querías hacer alguna...? La segunda pregunta, ¿cómo va a influir? Eso es. Todo esto está, supongo que como todo el equilibrio, es fundamental. Lo que estamos intentando desde el Ministerio de Economía intenta fundamentalmente, insisto, es no parar el crecimiento económico. Todo esto Bruselas lo conoce y dentro de las decisiones que se van a hacer en materia de política económica se conoce el ámbito del ECOFIN. Así que en ese sentido todas estas medidas están dentro de un modelo general de la Unión. Gracias. Hola, yo soy un mero estudiante, pero... Menos mal. Pero, bueno, estudio la misma carrera que estudia usted. Bueno, estoy estudiando ahora. Sí, en la Autónoma de Madrid. Y le voy a preguntar más por el ámbito administrativo. En este modelo de interrelación administrativa que usted ha hablado, ¿cabe la posibilidad de que haya en la función de asesoramiento, en la ejecución de los fondos, una intervención por parte de organismos autónomos o independientes vinculados a la Comisión Europea en esa dualidad de intervención en la ejecución de tanto la Comisión Europea como de los Estados miembros? Y si ha habido algún tipo de influencia de los lobbies en el desarrollo de los retos a los que van destinados los fondos estructurales o el plan de recuperación. ¿Qué tipo de organismo te refieres? Porque no tengo claro. Bueno, no sabría decir exactamente uno, pero... Como asesoramiento quieres decir de manera como puede ser el Fondo Económico y Social o cualquier otro organismo horizontal. Efectivamente, sí, más. La interrelación con ellos es Constante. O sea, el Consejo Económico y Social por emitir sus informes. Nosotros escuchamos a mucha gente. Entre otras cosas porque los modelos que son nuevos, quien quiera tomar una decisión adecuada, más vale que escuche. Y yo eso lo tengo clarísimo, es fundamental escuchar. Y sí que lo hacemos. Ahora bien, al final la decisión se toma escuchando todas las partes, pero haciendo un modelo que junte ese grupo. Eso sí. Y lo otro que me preguntabas, que tenía que ver con... La influencia de los lobbies. El papel de los lobbies en la Comisión Europea es diferente, por ejemplo, al que juegan en España. Ellos tienen influencia, lógicamente, sí, la tienen en muchos ámbitos. Ahora, que esa influencia o ese grupo de presión, que es de política, que nos entiende perfectamente, que ese grupo de presión se convierta en un actor decisivo clave, eso tiene muchísimo. Los grupos de presión son lo que son, grupos de presión. Otra cosa es que el grupo de presión se convierta directamente en decisión clave. Gracias. Había otra pregunta por aquí. Vamos ya un poco. Sí, por favor, pero os agradecería concreción, cualquiera de los dos. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por la ponencia. Tenía dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver un poco con la oportunidad que ha ofrecido el carácter secuencial, ¿no?, de la negociación del plan en primer lugar y luego la adenda. Y mi pregunta es al respecto de cuál es el tipo de evaluación o cuál es la percepción, ¿no?, que hace el Ministerio acerca del proceso de definición del plan y en específico de la participación, ¿no?, de los interlocutores sociales y resto de partes interesadas, ¿no? Es decir, creo que usted ha subrayado mucho, ¿no?, el esfuerzo administrativo, el reto, ¿no?, en términos de capacidad administrativa que ha supuesto el diseño y ahora implementación, ¿no?, de los fondos de recuperación en España en un contexto de enorme premura, pero sí que es verdad que ha habido voces, entre ellas la del CES, ¿no?, que han subrayado los gaps, ¿no?, en términos de poder trasladar este tipo de prioridades, ideas sobre cuáles deberían ser esas inversiones y reformas, ¿no? Entonces, si nos pudiera comentar en concreto, ¿no?, cuáles han sido los cambios introducidos en el diseño y negociación de esta adenda con respecto a lo anterior y en qué medida se ha tratado de mejorar esta debilidad, ¿no?, percibida al respecto. Y la segunda cuestión tiene que ver con el papel de la evaluación intermedia del marco financiero plurianual actual, ¿no? Entiendo que esta presidencia del Consejo de la Unión Europea va a dar inicio, ¿no?, un poco a la discusión interna a nivel europeo acerca de lo que debe ser esta evaluación intermedia, y quería saber cuál es la posición del Gobierno de España al respecto y si específicamente hay alguna idea en relación a la necesidad de revisar al alza
algunos porcentajes de concentración temática en relación con lo que está suponiendo, ¿no?, la crisis de poder adquisitivo, inflacionaria. Específicamente me refiero a la concentración temática contra la pobreza infantil, ¿no?, que también es uno de los temas que interesa a este Consejo. Gracias. Gracias. Contesta si quieres. Sí. No, tranquila, no hay problema. Desde el punto de vista de la evaluación de la reivindicación, yo puedo entender perfectamente las posiciones discrepantes, legítimamente discrepantes. Pero yo viví el proceso de definición del plan. Consultarse, se consultó a todo el mundo, comunidades autónomas incluidas. Lo que pasa es que el problema es que en un proceso de consulta donde tú estás negociando con la Comisión Europea, pues a veces considera que no se les escuchar porque lo que tú querías específicamente no sale, pero a veces los equilibrios son complicados y hay que hacer equilibrio interno y equilibrio con la Comisión. Proceso de consulta, insisto, sí que ha habido reuniones de conferencia sectorial, no te podría explicar cuántas, pero ha habido muchísimas. De cara a la deuda del plan que se ha hecho, continuar con ese procedimiento de consulta lo ha llevado fundamentalmente el Ministerio de Economía como PROA, fundamentalmente el Ministerio de Economía y tal, pero se ha intensificado las conversaciones con los agentes sociales, con la patronal, con los sindicatos. Han sido continuas, por supuesto, con las comunidades autónomas. Recabar información acerca de cuál es la mejor manera de intervenir para transformar es vital y de verdad que se ha hecho. Insisto, independientemente de eso, los resultados no son los magníficos. Es lógico que haya discrepancias, pero eso sí que se ha hecho. Beneficios reales. Desde el punto de vista de la revisión del marco, la posición de España, recuerdo una cosa, España es presidente. No tiene posición. España es neutral. Tiene que ir de la mano manteniendo la neutralidad. Sí te puedo adelantar que está sobre la mesa, que es que sea público. Está sobre la mesa poner en marcha nuevas medidas, el apoyo a Ucrania, el apoyo a empresas en un determinado ámbito, medidas también que faciliten la transición verde vinculadas al Power. Todo eso está en marcha. Pero la posición de España es la posición de presidencia, es diferente. Me decías, pobreza infantil, que es un tema que te preocupa. Fondo Social Europeo. Hay un mínimo de lo que se tiene que invertir, pero no un máximo. Por tanto, los programas operativos, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, pueden perfectamente y cuentan con recursos para poderlo contemplar. Probablemente la concentración temática, por así decirlo, que tenga cada programa operativo va a ser diferente porque muy claramente la situación de pobreza infantil en una comunidad autónoma no tiene que ser la misma que otra y por tanto la realidad de una multa también va a cambiar. Pero tú recuerda que es un mínimo, no un máximo. Por lo tanto, siempre hay posibilidad de estar más eficaz. Dos últimas preguntas, por favor, lo más concretas posible, porque estas dos que teníamos ya anteriores. Gracias. Juan José Álvarez, consejero del CES. Represento al sector agrario, una parte empresarial. Soy secretario general de Asaja. Y soy una voz discrepante. Lo siento. Agradezco en primer lugar la ponencia que ha hecho la secretaria general y la ilusión que le ha puesto al exponernos los planes por parte del Gobierno y cómo se ha ido fraguando hasta llegar a día de hoy. Nosotros somos un sector estratégico, por lo menos pensamos que lo somos, el sector agrario. Representamos un 10% del PIB, la industria agroalimentaria y el sector agroalimentario en conjunto. Pero pensamos que el PERTE y los fondos han dirigido más a lo que es la industria agroalimentaria que a las más de 30.000 pymes que tenemos en el sector agrario. Poco, muy poco, se ha dirigido al agricultor y al ganadero, a estas pymes del sector agrario. Hablamos que la primera partida del presupuesto eran 1.000 millones de euros, que ni siquiera llegaba al 1% del presupuesto general de los fondos que llegaban a nuestro país. En un gesto de generosidad, el Gobierno subió esta cifra a 1.800 millones de euros. En el mes de enero estábamos hablando de 500 millones, que le llegan sobre todo a las empresas grandes, porque están dirigidos a proyectos de obligado cumplimiento de más de 10 millones de euros de proyectos que tienen que tener las empresas. Por tanto, a las pymes, estas 30.000 pymes, se sienten un poco desangeladas.
Principalmente se dedica a la industria agroalimentaria, saneamientos de sanidad animal, política de regadíos, que es cierto que hay modernización de regadíos que son necesarios, digitalización del medio rural, que por supuesto es muy necesaria. Nosotros en nuestro informe del medio rural, que hicimos el primer informe en el año 2018, ya anunciábamos la necesidad de esta digitalización. En el 2021 lo ratificamos, pero hay que tener en cuenta que estoy hablando de un 40% casi de sitios, lugares donde no hay cobertura en el medio rural. Está bien que digitalicemos, pero vamos a llevar la banda al medio rural para que se pueda digitalizar, ¿no? Y para que el agricultor y ganadero pueda estar en el comercio y en el mercado diario, ¿no? Y solamente preguntar qué le puedo decir yo a mis empresarios, agricultores y ganaderos, que cada día ven que estos trámites burocráticos que hay para los que pueden acceder a estos fondos lo ven cada vez más complicado. Bueno, hay que agradecer que en el mes de mayo apareció un Real Decreto que se clarificaba un poco más cuáles eran los beneficiarios para el campo, que es de agradecer, y el proceso de reintegro, y algo nos hemos clarificado, pero aún así todavía sigue siendo unos trámites complicados para el campo. Gracias. Yo creo por tu que pregunta. hay que pensar, a la hora de, perdón un momento, ya termino, hay que pensar en la base territorial, en el campo, el agricultor y el ganadero, y ponérselo más fácil. Y también he de decir que con los agricultores y ganaderos, las voces que representamos nosotros, no se nos consultaron cómo se iban a repartir estos fondos y cómo se iban a dirigir. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, el banda ancha. Y eso no viene del plan, viene mucho antes, viene del FEDER. Somos uno de los, no me tengo que decir más, porque no lo sé, no tengo el dato en la cabeza. Pero uno de los países de la Unión Europea con más territorio con banda ancha. Y eso comenzó con el FEDER y los fondos estructurales. De verdad, yo digo que sea suficiente, en absoluto. Digo que estamos absolutamente a la cabeza y que estamos convencidos, todas las administraciones públicas, las comunidades autónomas, exactamente igual que el Estado, de que hay que seguir continuando en esta línea. Y eso está tanto en la parte del plan de recuperación como en la parte del FEDER. Ahí hay sinergias, hay convocatorias constantes y cada vez se va llegando más lejos. En ese sentido, continuará el esfuerzo, tenlo claro. Es un empeño tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y muchas veces me decían que también lo hacen. Mercedes, vamos a extender más allá. Y hasta donde se podía, se empezaba. Que eso no creo que sea un problema sin solución, al revés. Es un esfuerzo continuo y en esa línea se seguirá trabajando con los dos. También, si yo lo entiendo, perfectísimo. Yo me pongo en la piel del otro lado y entiendo la complejidad. Pero los requisitos son los que son. Y dices, claro, Mercedes, pero entonces no lo puedo presentar. ¿Qué es lo que tenemos en la cabeza? En la misma línea que cuando decía, hemos hecho el esfuerzo de acompañar a las administraciones públicas en la transformación, diciéndole qué es lo que tenéis que hacer. Creo que las administraciones públicas todas, no digo que lo hayamos conseguido, pero lo tenemos que. Estamos en la idea de que hay que explicar mejor y de manera sencilla qué es lo que hay que hacer. No hace falta hacerse un máster para presentar una subvención, que es que a veces resulta muy complejo, y yo soy funcionario, y de verdad que lo entiendo. Todo no da todavía más tiempo. Porque la idea, claro que está clara. Yo sé que los ministerios están haciendo esfuerzos en ese sentido. Probablemente habrá que hacer un esfuerzo mayor, pero tomo nota y yo soy perfectamente consciente de lo que dices. No se trata de relajar el rigor, se trata de dejar las cosas más claras. Es saber eso. Respecto del resto, ¿qué le diría yo a los pequeños agricultores? Mira, no nos fijemos solo en el componente 3, que es la agricultura, que lo conozco muy bien. Vayamos al componente 13. Estrategia española de nación emprendedora. Componente 13, en el I1, los puntos de atención al emprendedor, en la promoción del crecimiento de las pymes. Esta es industria, pero a veces va en colaboración con agricultura, digitalización, en conectividad. Impulso al 5G, en esa parte os veréis beneficiados. En la parte de inteligencia artificial, que seguro que acabará llegando al ámbito agrícola.
en el componente de ciencia, en todo lo que sea investigación en ese ámbito, en el plan de competencias digitales. Hay un montón de sitios donde, aunque no se mencione específicamente el ámbito agrícola, tampoco se mencione específicamente otro ámbito del sector, pero yo estoy convencida de que hay muchas oportunidades para que todos aquellos agricultores y ganaderos que son emprendedores que tienen idea se presenten a convocatorias. Y lo fundamental es que seamos capaces de captar todas las ideas que hay al otro lado, que todas las convocatorias de subvenciones sean capaces de responder a todas las ideas innovadoras que hay al otro lado. Y sitios donde poder presentarse, créeme que hay muchísimos y sí. Purificación Maldubí del CES de la Comunidad Valenciana. Teniendo en cuenta el dilema de los objetivos de corto plazo mencionados por Antón Costas de eficiencia y seguridad de abastecimiento, ¿cuál sería la evaluación en este momento de los hitos conseguidos para el conjunto de España? Ha comentado que es prematuro, pero con todo, puesto que estamos con objetivos e hitos, posiblemente alguna valoración ya se puede tener. Gracias. Yo creo honestamente que el impacto es muy positivo. No tengo datos para medirlo. Pues alguien dice, ¿cuál es su percepción? ¿Alguien puede tener una percepción de que el plan ha sido negativo? Yo creo sinceramente no. Que el despliegue y la contribución a la transformación se ve. Al menos así lo percibo, lo digo de manera absolutamente honesta. Cederé la palabra al señor presidente del CES, que quiere hacer una pequeña intervención. Buenos días, Mercedes. Enhorabuena por tu intervención y muchas gracias. Soy Rosa Santos, de COE. Sabes que hemos tenido desde nuestra organización y también el resto de los interlocutores sociales un papel determinante en el cumplimiento de los hitos, sobre todo en la parte de reformas estructurales. También estamos colaborando permanentemente en todo lo que tiene que ver con los PERTES. Ha habido, sabéis, una petición permanente de quitar complejidad a las convocatorias y también ahora hubo también un momento en el que los fondos no llegaban a las empresas y así os lo transmitimos. Hemos visto cómo se han agilizado las convocatorias, sobre todo a lo largo del 23, pero sí que es verdad que en algunos casos se tarda mucho en la resolución de las mismas. Por ejemplo, el caso de MOVES van 10 meses para la resolución. Entonces, esto te lo dejo ahí porque son algunas de las cuestiones que os vamos a transmitir en el informe que vamos a emitir en muy poquitos días. Pero yo quería hacerte una pregunta que no quiero que te haga sentir incómoda, simplemente me veo en la obligación de hacerla. ¿Qué sucedería si se revirtiera el objetivo del cumplimiento de un hito? Y voy a explicarte por qué te lo digo. Nosotros nos hemos implicado a fondo, como decía, en la consecución de esos hitos, sobre todo en reformas estructurales, los ERTES, la reforma laboral, el teletrabajo, las pensiones. La segunda parte no salió acordada con todos los interlocutores sociales, pero la primera sí. Y sin embargo estamos observando cómo por vía de Real Decreto o de Decreto Ley se están introduciendo en algunas normas, en este caso no laborales, pues algunos elementos que socavarían los equilibrios que se acordaron en algunos de esos hitos. Te pongo un ejemplo muy reciente. Reforma laboral. Dice claramente el hito que no se obstaculizaran los ajustes de las empresas. Lo dice el cumplimiento del hito, es literal. Bueno, pues ya vimos cómo a través de la Ley de Empleo se establecía el control de la causa por parte de la Inspección de Trabajo en los despidos colectivos, en los ERES, pero en un Real Decreto con un ultravires claro de la semana pasada, pues establece un trámite que no está en la norma de preaviso a la autoridad laboral y al Ministerio de Trabajo con 6 meses de antelación del cierre de los centros del trabajo o de los despidos de personal cuando afecte a más de 50 personas. La pregunta, siendo concreta, lo que pasa que, dado el contexto, necesitaba explicarlo. Tampoco quiero que te veas tú dando respuesta a algo sin saber por qué te formulamos esa pregunta. Estamos consejeros de todos los representantes de todos los interlocutores sociales. Alberto está haciendo muy bien su papel de moderador, pero no podíamos dejar de hacerte esta pregunta. ¿Qué sucede si
se observa que se revierten los objetivos del cumplimiento de un hito. Estoy convencida de que esa reducción no puede ser tal. Yo creo que no. En mi ministerio, yo no quiero hablar de un caso concreto para que no controle, pero lógicamente el contenido de una norma que es compleja no es serio y que no puede hacer un trabajo que sea responsable. Pero el Ministerio de Trabajo conoce perfectamente cómo funciona esto y esta comunidad que está actuando dentro del margen que hay. Probablemente si ellos estuvieran aquí pedirían que tal reversión no existiera, que es un tema de interpretación legal que el impuesto económico social va a saber muchísimo más que yo. Entiende que si pasara en términos hipotéticos, no puede pasar. Creo que no conviene a estas horas entrar en un debate como dejémoslo ahí, que puede pasar y si pasara veremos lo que hacemos, ¿no? Y cedo la palabra al señor presidente, que no. Mi intención es dejarlo pasar. De acuerdo. Pues el presidente, con gran sabiduría, ha dado la solución al problema y es dejarlo pasar, efectivamente. Con lo cual, siguiendo la lógica, no ocurrirá. Esperemos y confiemos en que así sea. Pues muchas gracias, Mercedes. Ha sido un placer tenerte aquí.